Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Qué gusto de estar nuevamente con ustedes. Y hoy estamos estrenando equipos, así que queremos compartir con ustedes las novedades tanto del equipo como de todas las cosas que están pasando en el mundo, todas las cosas que están pasando en el mundial. Y bueno, todas las cosas que sean importantes para ustedes, para nosotros y para todos los que forman parte de nuestra comunidad, que esperemos que sea una comunidad muy alegre. ¿Cómo estás, Rodri? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, un poco, no sé cómo decirlo, a lo mejor un poco movido por todo lo que se ha suscitado a raíz del Mundial, sobre todo aquí en México. Para la gente que nos está escuchando, nosotros somos de México, entonces aquí México ha sido sede del Mundial y pues se han movido muchas cosas, ¿no? Y de hecho fue sede o ha sido sede de la inauguración Sí. y para bien y quizás para no tan bien, ha Ujú. ido increciendo. Esto es, estuvo un poco complicada la inauguración Ujú. por cuestiones logísticas, pero después estuvo, digamos que un poco más organizado y fue bastante emocionante. Y los partidos de nuestra selección han sido muy interesantes, pero lamentablemente, pues sí, también eso ha ido creciendo la efervescencia de las emociones en toda la gente. Sí. Y pues queremos empezar por platicar un poco de eso, pero también de cómo muchas cosas se han ido conectando con pues situaciones en todo el mundo, o sea, Ujú. situaciones difíciles como las catástrofes de Venezuela o los sismos en Japón, Ujú. en Filipinas, en otros Ujú. lugares. Entonces creo que este video puede ser un tanto cuanto muy rico e interesante, pero nos gustaría, si tú estás de acuerdo, Rodri, hablar sobre cómo nosotros podemos como individuos mejorar la situación que nos rodea Ujú. y también ir creando un mundo mejor desde diferentes enfoques. ¿Cómo ves? Sí, no, me parece perfecto. Yo creo que hay que, hace rato platicábamos tú y yo y decíamos que podemos analizar, podemos criticar, pero también generar propuestas, ¿no? Que eso es Sí, la parte importante y yo creo que también la parte difícil, que yo creo que a veces le falta a mucha gente esta parte de, bueno, sí, critico, veo, pero voy a proponer algo, ¿no? Y a lo mejor la parte de la propuesta es la que queda ahí un poco, pues faltante o a veces medio está, ¿no? Entonces, pues yo creo que va a ser parte de este episodio, el que podamos hablar de todo esto. Y bueno, todo esto surge a raíz de todo lo que sucedió con el partido de México contra Ecuador, porque pues acá en México se acostumbra mucho cuando la selección gana, se acostumbra a ir al Ángel a celebrar, pero estas últimas veces que la gente ha salido a celebrar al Ángel, pues ha sido de una forma despavorida, ha sido de una forma donde la gente, descontrolada. sí, descontrolada, descomunal, donde la gente empieza a aventarse, a pelearse, a insultarse. Yo he visto videos donde se avientan de los camiones hacia la gente, O este asunto del, ¿cómo le del quiere llaman? volar, ¿no? Quiere volar, Sí. que es tan riesgoso y bueno, lo empezaron a ver con los jugadores en la cancha cuando terminaba el partido, pero se les olvida que son personas con mucho Sí, entrenamiento, que han fortalecido sus músculos, que exacto. están acostumbrados a saber caer y la gente en general ni hace ejercicio, ni está acostumbrada a, ya no digamos a saber caer, a saber conocer su cuerpo y sus Sí, posturas, ¿no? sí, Y sí. luego si a eso le agregamos la aglomeración, híjole, yo creo que el riesgo en el que se ponen es tremendo. Sí, no, o sea, imagínate una mala caída, o sea, que caigas de cabeza, por ejemplo, o sea, Deja tú no. de cabeza, es más, puedes caer sentado o puedes caer de espaldas y te arruinas la columna Mm, vertebral. sí. O sea, eso es definitivo. Entonces,
Vaya, yo creo que sí, hay muchas cosas que abordar desde diferentes aristas, Ujú, como la salud, la convivencia social, las emociones a veces reprimidas, ujú, esta parte de culturalmente, realmente cómo estamos, digamos, entrenados a responder ante ciertas situaciones. Y hay cosas que no son solo culturales, ujú. sino que son de educación y que son universales, Sí. porque pueden variar algunas cosas de cultura a cultura, de nación a nación, Ujú, pero hay otras cosas que son universales, como por ejemplo, ya sabemos y en todos los países existe que si vamos a atravesar una calle, pues ujú, hay cebras, o sea, hay rayitas blancas que nos indican que eso es un paso peatonal. ujú. O que otra regla universal, que si está en rojo, pues eso indica detente, si está en amarillo, cuidado, o sea, debes tener precaución porque ya te vas a tener que detener. Ujú. Y el verde, pues que tienes paso libre. Entonces esas son cosas sí universales, pero ahí entra también la educación de, nos enseñaron a diferenciar cada uno de estos signos. A mí me ha tocado ver, y antes de entrar a lo que es propiamente lo del mundial o de las catástrofes o Ujú, todas estas cosas que queremos platicar, ujú. a mí me ha tocado ver cómo ahora hay muchas personas que esperan a ver que el SIGA está para el automovilista y ellos tienen el alto y Sí. justo cuando les ponen el alto a ellos se empiezan a atravesar y uno dice, ¿qué te pasa? Ujú. Yo quiero pensar que es porque nadie les enseñó que es justamente a la inversa. Y Claro. me hace mucha gracia que a veces hasta los perritos son más Ujú, listos para hacer eso, que ven que está el alto y se detienen ujú. y ven el SIGA y Y empiezan a pasan, ¿no? Sí. atravesar, o que está un puente peatonal y Ujú, los perritos se atraviesan por el puente peatonal y las personas corren en la parte de abajo a riesgo de que los ujú, atropelle un carro y digo, ¿cómo es posible que mejor un perrito ujú. sepa qué hacer cuando nadie le ha dado la instrucción? Porque son perritos callejeros. Claro. Entonces, no sé, sigue resultando para mí un enigma. Pero bueno, esto lo quiero comentar como preámbulo para que quede claro que lo que queremos analizar no es si las cuestiones son culturales o son educacionales o poner por encima de uno a otro o decir que unos son mejores que otros, sino simplemente observar qué es lo que hemos podido constatar que está ocurriendo y desde nuestro punto de vista poder proponer cosas con las que pudiéramos contribuir Ujú. a que tengamos una mejor convivencia con todos los que nos rodean, ¿no? Sí, claro. Sí, porque, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo he visto, pues, distintas posturas o distintas actitudes más bien de acuerdo a lo que ha estado sucediendo en el mundial. Y he visto mucho esta parte de convivencia, ¿no? Esta parte amistosa de vamos a divertirnos, pero de una forma más, pues, sana, ¿no? Se podría decir, en el sentido de, es un juego, pasámoslo bien y si gana México, qué bueno, si pierde, pues, no pasa nada, ¿no? En el siguiente nos reponemos y Ahora sí, como dicen, y tan amigos como siempre. sí, y también con la gente del otro equipo, Claro, ¿no? O a eso sea, me refiero. ok. Las contiendas deportivas son para eso. O Ujú, sea, puede uno ser rival en la cancha, pero no tiene por qué trascender ujú. ese espacio, ¿no? Claro. Sí, yo lo que estuve observando es que para mí, yo creo que en los primeros partidos que jugó México, sí había un poco más de esta convivencia, aunque yo siento que, por ejemplo, el tema del ángel es punto y aparte, porque creo que ahí sí siempre ha habido como esta parte más de Emociones desbordadas. emociones desbordadas, esta parte así de mucha violencia, pero sí veía como esta cuestión así más amistosa, ¿no? Sobre todo cuando México jugó contra Corea, contra Sudáfrica, no era una convivencia así más amistosa, pero después cuando México jugó contra Ecuador, yo siento que ahí se disparó todo y la gente empezó a estar como muy movida emocionalmente
muy, agresiva. muy agresiva. A lo mejor también esta parte de, bueno, no sé cómo lo veas tú, pero yo lo siento así como un poco fuera de sí, ¿no? O sea, Sí, este, yo he estado reflexionando mucho en lo que pasó ujú, y yo he puesto como ejemplo el asunto de la risa y el bostezo, que son situaciones fisiológicas, las emociones finalmente son fisiológicas, que se contagian. ujú, Entonces, yo he pensado que de alguna manera estas emociones exacerbadas se van transmitiendo de un pequeño círculo y expandiéndose a ujú, los círculos aledaños ujú, hasta que invade a toda la gente que está involucrada y ujú. se desborda, porque puedes controlar a 10, 20 personas, pero a 1,5 millones de personas yo creo que es muy difícil. Sí, Y yo pienso también que quizás nos debamos plantear qué tan importante es ir a las aglomeraciones. A lo mejor esto lo estoy diciendo porque soy una persona que se engenta muy fácilmente. O sea, yo sí. con más de 20 personas ya siento que me duele la cabeza y me Sí, yo mareo y también. tal. Sí. Entonces me cuesta mucho trabajo Ujú. entender que haya personas a las que les gusta estar entre, ya no digamos miles o cientos de miles, que estén entre decenas, No, es que ¿no? O estás sea, totalmente apachurrado ahí, o sea. entonces yo creo que sí es importante plantearnos por qué quiero eso. Convivencia no puede ser porque finalmente no puedes hablar con alguien. O sea, estás ahí hombro a hombro, pie con pie, pierna con Ujú, pierna, pero ¿puedes hablar con alguien? Yo sí. creo que no. Si vas con gente, bueno, igual los amigos puedes compartir algo, pero entre toda la gente que está ahí, el ruido que hacen Sí, todos, los gritos de todos, la música, la ¿no? música o todo lo que sea, yo no sé si hay música, gritos o qué más Ujú, haya, pero yo creo que no se puede realmente convivir. ujú, Cuando vas a un concierto es distinto. ¿Por qué? Porque ahí vas a oír música, sabes ujú, que estás enfocada o enfocado en un evento, termina el evento y pues todo el mundo se sale, ujú, no hay un festejo adicional, ujú. pero aquí están las grandes pantallas y después qué. O Sí, sea, el evento es después, pero es convivencia. Yo no diría que puede haber convivencia cuando son tantas personas desconocidas. sí, no. O sea, he oído que hay gente que dice, no, es que conocí a tales o cuales personas. ¿Las conociste realmente? O sea, yo me acuerdo cuando el Mundial del 86, yo estaba muy jovencita, pero pues sí convivíamos, íbamos a algún restaurante, a algún Ujú, café y conocíamos a algún extranjero y, ay, ¿cómo viste el ujú, partido? ¿Qué está pasando? ¿Cómo, tú de dónde vienes? ¿Por qué llegaste? ujú, Tal. Pero vaya, podía haber una conversación, pero en estas multitudes creo que difícilmente se puede hacer. Entonces, yo sí quisiera que aquellos amigos que nos escuchan y tengan alguna idea de por qué es ujú, así, que nos pudieran decir cuál es la motivación y a lo mejor a partir de eso poder eh, dar alternativas de seguridad. Que por cierto, hablando de eso, hoy escuché a una entrenadora, una educadora, por decirlo así, de defensa personal, ujú, muy interesante y que dice que antes que estar expuesto a una aglomeración o a algún posible evento de estampida, prever y prevenir. Y yo creo que ujú. eso es fundamental y vamos a compartir también en un enlace el link Ujú. para que puedan ver y acceder a esto y pues si pueden compartirlo con la gente que lo necesite, pues sería estupendo. Porque yo me imagino que van a seguir habiendo festejos, entonces, para Sí, que no sí, haya sí. tantos riesgos.
Sí, sobre todo esto que comentábamos también hace rato, nada más entre tú y yo sobre por qué se daba este tipo de fenómeno, ¿no? Que al final de cuentas me comentabas que tiene que ver mucho más con el miedo, o sea, por qué la gente se junta tanto, por qué se dio como este fenómeno Irse empujando. de irse empujando, claro, sí, que al final de cuentas yo lo había pensado, yo decía, bueno, es que todos están como muy eufóricos, están como muy exaltados y empiezan a empujar, pero tú me comentabas algo distinto, ¿no? Me comentabas que tenía que ver más con el miedo y con el pánico que se siente Sí, cuando uno está en ese estado de estar totalmente apretado sin poderte mover, ¿no? exacto, el miedo básico, instintivo de quiero salirme de aquí porque ya no puedo respirar. Uh-huh. Y ese miedo, además de que se contagia, también nos lleva a ser impulsivos y a no ver qué está pasando con el otro, sino a solo querernos Uh-huh. salvar a nosotros mismos. Y al no ver lo que está pasando con el otro, Uh-huh. entonces no podemos operar de una manera coordinada y entonces ahí se contagia el miedo Uh-huh. y la desorganización. Sí, porque de hecho también me contabas que era una cuestión muy instintiva, ¿no? Uh-huh. O sea, porque yo te platicaba y te decía esta pregunta de, bueno, pero es una cuestión de decisión, o sea, de decisión en el sentido de por qué nadie hizo nada. Ah, porque estábamos comentando de que murió gente, ¿no? Uh-huh. Para la gente que no sabe, ahora en este evento del juego en El Ángel murieron 4 personas, ¿no? Uh-huh. Por asfixia. Entonces, siempre, a mí me surgió esta duda de, bueno, ¿por qué la gente si sabe que está tan apretada, por qué no se empieza a dispersar, no empieza a hacer algo? Y tú me decías esta parte de que, bueno, es que al final de cuentas el miedo es instintivo y no estás pensando en los demás, ¿no? Estás pensando en ti mismo y en yo quiero sobrevivir, ¿no? Yo quiero ponerme a resguardo, entonces es cuando empieza todo el mundo a generar este tipo como de olas. Y de quiero salir de aquí. Y quiero salir de aquí y empieza a y no generarse. veo al otro, simplemente veo siento mi propio miedo. Claro, sí, sí. Que de hecho, si lo vemos en otras especies, cuando un grupo de animalitos está en pánico, también se genera este efecto de estampida. Uh-huh. Y entre ellos mismos se pisan, se destrozan. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no pueden ver, o sea, simplemente están sintiendo Uh-huh. esta derrama de neurotransmisores que llevan a perder inclusive la capacidad de ver, uh-huh. de sentir, uh-huh. de sentir externamente. Uh-huh. ¿Sí? Y es cuando se pierde el control. Sí. Inclusive, cuando uno está en situación de riesgo, siempre en pánico, difícilmente va a sobrevivir. Sí. ¿Por qué? Porque no puede pensar con claridad ni con lógica, y es cuando se dan accidentes brutales. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que, como decía la entrenadora que hoy estaba viendo, que lo importante es prever qué puede uno hacer y no ponerse en situaciones de riesgo. Sí, sí, ahora yo creo que para mí el primer consejo sería no ir, obviamente. Claro, sería por eso si la cuestión de ¿por qué quiero ir? Sí, sí, claro, o sea, sí, al final de cuentas, plantearse justo el por qué quiero ir, pero bueno, si vas a ir, yo creo que estar midiendo, como decimos acá en México, no sé si en otros países se diga así, medirle el agua a los camotes, en el sentido de, ok, estoy ahí y estoy viendo que la gente se está juntando más o que está viendo más riesgo, que la gente se está poniendo más violenta, pues mejor me salgo, ¿no? Mejor me voy. Entonces, para la gente que va a ir ahora en los próximos partidos, pues entonces sí tomar ese tipo de precauciones, ¿no? O sea, si estás viendo que se está poniendo medio rudo, entonces pues mejor vete a verlo a tu casa o salte de ahí, de esa zona del Ángel, para prevenir todo este tipo de cosas. De hecho, en un par de entrevistas que escuché, uno de los consejos era, pues vimos que estaba todo muy, muy efervescente, uh-huh. Y fue, vámonos de aquí que se va a poner feo. Uh-huh. O sea, cuando se empezó a ver
que estaba caldeado el ánimo, fue mejor, vámonos, o sea, no hay que esperarnos a ver qué pasa. Y la otra entrevista era, bueno, si vas a ir a un evento de estos multitudinarios, busca los extremos para que eventualmente te puedas ir desde el principio, o sea, que tengas una salida libre. ¿Sí? Y no tratar de estar lo más cerca de, no sé, en este caso las pantallas, o cuando estás en un concierto cerca del escenario, porque ahí es donde más riesgo vas a tener. Sí, claro, sí. Entonces yo creo que sí valdría la pena que nos acerquemos a los expertos, y vuelvo a repetirlo, vamos a dejar los links para que puedan consultarlos. Y yo creo que el secreto para sobrevivir bien y vivir todavía mejor es prevenir. Prevenir, y además tener claro que finalmente podemos disfrutar y podemos animar y podemos ser solidarios desde cualquier punto de la ciudad, o desde cualquier punto del mundo. Que esto me lleva, por ejemplo, a hablar de lo que pasó recientemente en Venezuela, que dicen, no, es que no tenían programas de prevención y de intervención. Yo no sé si los tenían o no. En México tenemos programas desde hace mucho tiempo. Y aún así, cuando ocurre una catástrofe, sea del tipo que sea, porque hay catástrofes naturales y sociales y creadas por el hombre, como guerras, como miles de cosas, pero ante una situación de desastre, difícilmente vamos a saber exactamente todos qué hacer y que todo salga bien. ¿Por qué? Porque regresamos al punto del miedo. El miedo es un instinto de supervivencia que nos lleva a actuar reflejamente. Claro. Entonces sí es importante que nuestro cuerpo tenga ese entrenamiento para poder responder de una mejor manera, pero no vamos a poder evitar todo. Entonces, cuando ya estamos enfrentados a la situación de desastre, entonces abrir paso a quienes tienen los recursos, ya sea en términos de herramientas, en términos de conocimiento, y nosotros apoyar a esas personas y dejar que nos dirijan. Claro. Porque si todos queremos hacer todo al principio, lo único que vamos a hacer es obstaculizarnos mutuamente. ¿Sí? Y lamentablemente eso finalmente lleva o conlleva el costo de la integridad física, y como extremo la pérdida de vidas, ¿no? Entonces yo creo que es importante aprender a no dejar crecer nuestro ego, nuestra necesidad de importancia personal, y aprender en qué puntos podemos nosotros dirigir algo y en qué puntos o en qué aspectos debemos saber cómo seguir instrucciones de otros. No sé qué pienses tú. Sí, yo ahorita que estás comentando todo esto, estaba pensando en la importancia de, por ejemplo, ir a terapia, ¿no? Asistir a un proceso psicoterapéutico, que yo en este momento pues quiero invitar a todas las personas que nos estén escuchando para que asistan, acudan a terapia, al final de cuentas, porque creo que también es un reflejo, todo lo que está pasando es un reflejo de todo lo que llevamos adentro, de a lo mejor lo que llevamos cargando, que no hemos visto, y al final de cuentas se externaliza, y ahí es cuando sale todo, ¿no? Toda esta cuestión a lo mejor de enojo, que a lo mejor ni siquiera tiene que ver con el mundial, a lo mejor ni siquiera tiene que ver con lo que está pasando en el Ángel, sino a lo mejor es una cuestión que viene desde tu casa, que ahí la estás pasando un poco mal, o te peleaste con alguien. O que la situación social te está rebasando, o la situación económica, o la laboral. Bueno, eso sí. Sí. Hay mil cosas. Esa es también otra arista que también podríamos platicar y tocar, esa parte política, social.
Pero sí, o sea, al final de cuentas tiene otro origen, pero está ya en otro punto, ¿no? Y se manifiesta cuando las condiciones confluyen para que se den estas aglomeraciones en donde de ser tantos, la individualidad se pierde y como personas nos diluimos y entonces nadie es responsable de nada, pero todos somos víctimas de todo, ¿no? Y esto me lleva a recordar Fuente Ovejuna en esta famosa frase de ¿quién mató al comendador Fuente Ovejuna, señor? O sea, todos y nadie. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, con respecto con lo que comentabas del ego, la importancia personal y todo esto, yo creo que es importante también analizar esa parte, sobre todo porque yo he escuchado mucho hay una frase que dicen mucho, la generación Z, ¿no? Esto que dicen fear of missing out, que es medio FOMO, ¿no? O sea, me dio miedo no asistir, me dio miedo no estar ahí. Entonces yo creo que también es esta parte de, bueno, realmente es importante de asistir a estos lugares, o bien lo puedes disfrutar en otro lado, ¿no? ¿No será también que son un poco víctimas de la pospandemia? Del posconfinamiento, en donde se sintieron atrapados y entonces ahora quieren vivir lo que no vivieron, vivir al máximo. Y yo creo que todas estas cosas que estamos comentando nos dan la pauta para varios videos más. Y no sé si tú estás de acuerdo, pero me encantaría que nuestros amigos de la comunidad nos sugieran temas o qué es lo que les gustaría en lo que ahondáramos un poco más esto que estamos haciendo el día de hoy, que quede como el preámbulo para poder hablar de muchas otras cosas que yo creo que son muy profundas, pero que fuera con la retroalimentación de todos nuestros amigos. Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, nada más, ahorita se me acaba de ocurrir esta pregunta de ¿qué es diversión, no? Entonces, porque mucha gente dice, no, es que vamos a divertirnos al ángel. Híjole, bueno, yo desde mi propio punto de vista, desde yo cómo lo vivo, yo la verdad es que no lo veo divertido. Entonces, y eso que tú eres joven, no lo veo yo. Sí. Pero eso también me recuerda el asunto de muchos influencers que se han matado por querer tomarse las fotos y están sonriendo y nos la estamos pasando muy bien y se caen al precipicio o qué sé yo, pasan accidentes terribles. Yo creo que se ha perdido la perspectiva en cuanto a qué es yo pasármela bien y qué tanto estoy funcionando en términos de lo que el otro opine de mí. Quiero que vea que soy exitoso, que estoy alegre, que soy feliz. Cuando que en realidad eso es algo, bueno, para alguien como yo que ya no me cuesta el primer error, pues la diversión, el bienestar, la alegría es algo muy privado, ¿no? Sí. Y también me gustaría que nuestros amigos, que yo sé que en general son gente joven, pues nos contara su perspectiva. Yo creo que sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo porque creo que muchos han sido víctimas de las redes sociales, ¿no? Porque generalmente la gente va también para tomarse la foto, ¿no? Tomarse el video, el publicarlo y el decir estuve aquí, ¿no? No me estoy perdiendo de este evento que pasa cada 4 años. Pertenezco a la comunidad. Claro, pero sí, o sea, ese también sentido de pertenencia, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, ¿qué tanto también estás arriesgando por la foto, ¿no? ¿Qué tanto estás arriesgando por el video? ¿Y realmente qué tanto perteneces a qué? ¿A qué? Sí. No, ya claro. Ahí. Y no sé si estés de acuerdo, pero con esta pregunta de qué tanto pertenecemos y a qué queremos pertenecer, cerremos este capítulo y ojalá que nos retroalimenten nuestros amigos dándole clic a la campanita, suscribiéndose, haciéndonos comentarios, que nos digan qué temas les gustaría que tratemos, qué de lo que ahorita pusimos en la mesa les gustaría que profundicemos. Sí, claro. Entonces,
Pues muchas gracias por estar aquí nuevamente. Nos ayuda muchísimo su suscripción, sus comentarios y pues nos vemos en el próximo video. Hasta la Hasta próxima. luego. Bye.